Conferencias de reavivamiento, preparando a un pueblo para dar el último mensaje de misericordia, con el pastor Juan Campos. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo, que el ángel emprenda su vuelo a la tierra, con los siguientes temas: preparando el mensaje final de Dios. Seremos los heraldos del mensaje que constituirá la provisión divina para este tiempo. Terminaremos con la sequía de los montes de Gilboa. Provocaremos la lluvia tardía y como consecuencia el mundo entero sería amonestado en corto tiempo. Resistiremos la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con la gloria de Dios. Temas impresionantes que impactarán tu vida. Transmitiremos en vivo a partir del miércoles 20 de septiembre, 7:30 p.m. hora del Pacífico. Es un placer saludarles otra vez a nivel internacional y saber que podemos juntarnos para escuchar la palabra del Señor. Realmente se constituye un elevado privilegio el que podamos juntos participar de un don común. Y continuamos con la serie que empezamos en relación con la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Permítame recordar esa declaración de manera rápida. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestro primer trabajo. Nosotros terminamos, ustedes recuerdan, después de analizar qué significa una urgencia, qué es una necesidad, qué es la piedad verdadera, la, artículo definido singular, no un misticismo, sino un asunto muy real. Y ustedes recuerdan que terminamos leyendo de manera práctica en el libro de los Hechos, el capítulo 2, los versículos 44 en adelante, y vamos a leerlos rápidamente para involucrarnos en el tema de esta hora. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dijimos que aquí está de una manera práctica, concreta, no un asunto teórico, no otra doctrina para creer y entender, sino un asunto para vivir, un estilo de vida. Ahora, como los resultados son salvíficos, cuando realmente el reavivamiento se le permite tomar posesión del corazón, por eso es que la sierva del Señor escribió lo siguiente en la matutina Cada día con Dios. En la lectura del 12 de septiembre leemos de la siguiente manera: díganle a mi pueblo que se dedique a su obra y proclame el mensaje. Deben hablar y obrar con la sencillez de la verdadera piedad, y el Espíritu estará allí para impresionar los corazones. Qué hermoso, ¿verdad? Díganle a mi pueblo que se dedique a su obra y proclame el mensaje. Y cuando eso se hace, estará allí el Espíritu para impresionar los corazones. Por eso fue que la inspiración determinó como la mayor y más urgente de las necesidades en 1887. Y en la sesión anterior repasamos rápidamente que a pesar de los progresos físicos, los progresos materiales de la estructura organizada de la iglesia, sin embargo, se había quedado secos como los montes de Gilboa. Ahora, no solamente tenemos el ejemplo de la piedad primitiva, la época apostólica de la cual ya leímos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, sino que tenemos ejemplo en nuestra historia temprana. Por eso es que estamos hablando de reavivamiento.
porque en nuestra historia temprana, por el tiempo de 1844, tenemos ilustración de esto mismo. Y vamos a abrir el conflicto de los siglos y a leer ampliamente a partir de la página 430, donde se nos narra cómo fue el asunto en ese tiempo. Conflicto de los siglos, página 430. Leemos a partir de donde dice provenían, bueno, leamos todo el párrafo. Tales fueron los resultados benditos experimentados por los que aceptaron el mensaje del advenimiento. Provenían de diferentes denominaciones y sus barreras confesionales cayeron al suelo. Los credos opuestos se hicieron añicos. La esperanza antibíblica de un milenio temporal fue abandonada. Las ideas erróneas sobre el segundo advenimiento fueron enmendadas. El orgullo y la conformidad con el mundo fueron extirpados. Los agravios fueron reparados. Los corazones se unieron en la más dulce comunión y el amor y el gozo reinaban por encima de todo. ¡Qué extraordinario! Notemos los resultados prácticos de quienes aceptaron ese mensaje que llamaba de muerte a vida. Porque aquí no se trataba de un reavivamiento, porque no habían tenido ellos antes el mensaje. Desde ese punto de vista tenemos que hablar de un paso de muerte a vida. Así es que esto fue lo que tuvimos en la experiencia temprana. Y sigamos leyendo más adelante, donde nos dice en la misma página 430, que como marea creciente, el movimiento se extendió por el país. Fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y hasta lugares remotos del campo, y consiguió despertar al pueblo de Dios que estaba esperando. El fanatismo desapareció ante esta proclamación, como helada temprana ante el sol naciente. Los creyentes vieron desvanecerse sus dudas y perplejidades. La esperanza y el valor reanimaron sus corazones. La obra quedaba libre de las exageraciones propias de todo arrebato que no es dominado por la influencia de la palabra y el Espíritu de Dios. Y hago aquí una pausa para destacar esto, que la obra quedaba libre de las exageraciones propias de todo arrebato que no es dominado por la influencia de la palabra y el Espíritu de Dios. Modernamente se habla de reavivamientos, modernamente hay reuniones donde impera el éxtasis, donde, como leímos, realmente ocurren son arrebatos, y hay impactos momentáneos en el espíritu que cuando se llega a la casa desaparecen. Eso no corresponde a un reavivamiento auténtico, porque el reavivamiento verdadero es de resultados distintos. No se trata tanto de éxtasis ni de emociones, sino se trata de impresiones duraderas que impactan la vida y nos hacen llevar eso al hogar, que es la cuna de lo que debe ser el cristianismo. Sigamos leyendo la declaración. Este movimiento recordaba los periodos sucesivos de humillación y de conversión al Señor, que entre los antiguos israelitas solían resultar de las reconvenciones dadas por los siervos de Dios. Llevaba el sello distintivo de la obra de Dios en todas las edades. Había en él poco gozo extático, sino más bien un profundo escudriñamiento del corazón, confesión de los pecados y renunciación al mundo. El anhelo de los espíritus abrumados era prepararse para recibir al Señor. Había perseverancia en la oración y consagración a Dios sin reserva. Creo que aquí hay otra serie de elementos que destacan de manera especial cuál es el verdadero reavivamiento. ¿Por qué? Se nos está revelado también. En Apocalipsis 13
habla del poder engañoso que hace grandes milagros y que aún hace descender fuego del cielo. Y en consonancia con eso, sabemos nosotros por la inspiración que antes que los juicios de Dios caigan, habrá un reavivamiento de la verdadera piedad en medio de los hijos de Dios. Pero luego se nos advierte que el enemigo de las almas sabe todo eso y entonces él se va a adelantar para hacer una falsificación. Aquí encontramos entonces, hemos estado repasando los elementos que nos ayudan a determinar en dónde está lo genuino, en dónde está lo falso. Nótese que leímos de confesión de los pecados, escudriñamiento del corazón, había en una disposición y un tiempo dedicado de manera especial a la oración y a la congregación o a la consagración a Dios sin reserva. Y vamos a leer un párrafo más, entre las páginas 452, 453 del mismo libro, leemos el testimonio de alguien y dice lo siguiente: otra persona que tomó parte en el movimiento testifica lo siguiente: produjo en todas partes el más profundo escudriñamiento del corazón y humillación del alma ante el Dios del alto cielo. Ocasionó un gran desapego de las cosas de este mundo, hizo cesar las controversias y animosidades, e impulsó a confesar los malos procederes y a humillarse ante Dios y dirigirle súplicas sinceras y ardientes para obtener perdón. Causó humillación personal y postración del alma, cual nunca las habíamos presenciado hasta entonces. Como el Señor lo dispusiera por el profeta Joel, para cuando el día del Señor estuviese cerca, produjo un desgarramiento de los corazones y no de las vestiduras, y la conversión al Señor con ayuno, lágrimas y lamentos. Como Dios lo dijera por conducto de Zacarías, un espíritu de gracia y oración fue derramado sobre sus hijos. Miraron a aquel a quien habían traspasado. Había gran pesar en la tierra, y los que estaban esperando al Señor afligían sus almas ante Él. Aquí tenemos este testimonio, extraordinario, ¿verdad? Notemos los elementos. Una vez más, nos habla de desgarramiento de los corazones, nos habla de conversión al Señor con ayuno, con lágrimas, con lamentos. Nos dice que realmente había un tremendo pesar, no por causa de las pérdidas que tenemos o que se nos acarrea cuando el pecado toca a nuestra vida y le permitimos actuar, en otras palabras, caemos en él. Ustedes saben, el pecado siempre trae consecuencias funestas. En el momento es miel, después es hiel. Y cuando probamos la hiel, generalmente nos arrepentimos. Pero ¿es el dolor que trae la convicción causada por el Espíritu Santo? ¿O son sencillamente las lágrimas y el dolor por perder las cosas que perdemos como resultado del pecado? Perdemos en muchos casos la reputación, perdemos sencillamente nuestra valía, perdemos la admiración que otras personas quizá nos tengan, etc. ¿Qué es lo que trae a nuestra vida el pecado? ¿Verdadero arrepentimiento? Como dice el apóstol Pablo, la tristeza según Dios, o la tristeza por las consecuencias normales y naturales. Aquí encontramos que había todo un desgarramiento del corazón frente al pecado, que había humillación real, y esto entonces agradaba al Señor. Así es que aquí tenemos historia de verdadero reavivamiento. Esto era Filadelfia. Es cierto, estaba terminando el periodo de Filadelfia, pero ustedes saben
Esto de los periodos tiene su lugar en la historia, pero especialmente debemos poner atención a las características. Así es que este era el espíritu de Filadelfia, con el cual se entró en la última etapa o en el último periodo de la Iglesia de Dios en la tierra. Y esto marcó la pauta para que pudiéramos tener, además de la época apostólica, una verdadera ilustración de lo que es un genuino reavivamiento. Muy bien, hemos dicho de que en esta hora vamos a hacer un contraste entre el acierto y la equivocación de las prioridades, o sea, el desacierto. Lo que acabamos de leer es el acierto. Al interpretar, aceptar y poder tener la percepción de saber qué es lo que Dios quiere hacer y rendir el corazón para que eso se efectúe. Ahora vamos a repasar un poquito, vamos a repasar qué pasó después, en una época extraordinariamente propicia que el Señor determinó cuando se había perdido este espíritu. Porque recuerden, en el tema anterior comentamos que ya para la década de 1850, lamentablemente se había entrado de alguna manera en el espíritu de la Odisea. Ya la inspiración nos dijo que éramos la Odisea. Y empezó el asunto a avanzar de manera mecánica y por supuesto con mucha gente o con alguna gente espiritual, pero la mezcla que siempre ha existido en la Iglesia de Dios en la tierra de trigo y cizaña dificulta el paso acelerado que Dios quiere que se tenga para poder el venir en gloria. Así es que para cuando ya se entró en el estado de la Odisea y acercándonos a 1888, para la década de 1880, unos pocos supieron captar, descifrar en dónde estaba la urgencia, qué era lo que se necesitaba, y no equivocaron la primacía. Recibieron el mensaje que reavivaría sus vidas, y sus vidas, por supuesto, que fueron bendecidas. Ahora, ellos se dedicaron, repito, los que se rindieron al Señor y realmente humillaron sus corazones, empezaron a recibir la bendición. Pero otros equivocaron las primacías y empezaron a cavar en el campo, a cavar en este campo, pero de una manera equivocada. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Y en este punto, permítanme referir la parábola muy corta de San Mateo capítulo 13, versículo 44. ¿Qué nos dice Mateo 13, 44? Nos habla de una parábola del reino de los cielos, de las tantas que Jesús expresó. Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado, el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué enseñó aquí el Señor Jesús? Muy bien, el reino de los cielos, lo que corresponde al cielo, a las cosas celestiales, es semejante, dijo él, a un tesoro que un hombre encontró en un campo. Ese tesoro valía la pena hacer cualquier esfuerzo. Y efectivamente, él entendió que tenía que, para comprar ese campo, vender todo. No le interesaba todo el campo en sí, sino le interesaba era el tesoro. Pero era imposible hallar el tesoro fuera del campo, era contenido en ese campo. La sierva del Señor nos dice en el libro Palabra de Vida, página 76,
nos dice algo muy interesante, muy significativo. Ella explica, en la parábola, el campo está representado por las Escrituras y el tesoro es el Evangelio. Y quiero llamar la atención a eso. El campo está representado por las Escrituras, pero el tesoro es el Evangelio. Y quizá con la narración de la historia vamos a entender mejor este principio. Resulta que para 1888 el Señor había venido preparando y dos instrumentos, de los cuales vamos a ver en temas posteriores, habían venido siendo preparados por el Señor para transmitir este preciosísimo mensaje. Lamentablemente, el enemigo que quiere aprovechar siempre es las buenas intenciones, porque allá con el mundano, con el que no conoce al Señor, ¿qué hace el enemigo? Aprovecha sus malas intenciones para hacer destrucción. Entre nosotros se supone que no hay malas intenciones. Por lo tanto, Satanás tiene que aprovechar las que hay, y las que hay se supone que son buenas. Así es que dentro de ese marco hubo estudiosos de la profecía y se dedicaron a estudiar la profecía. Y qué bendición, por ejemplo, tenemos en Uriah Smith, quien por ese tiempo era la autoridad máxima en materia de profecía. Resulta que equivocaron las prioridades en los días anteriores a ese famoso congreso de Minneapolis y se trenzaron en unas discusiones proféticas. El máximo exponente, que ya dijimos, era Uriah Smith, y ahora un nuevo exponente muy estudioso de la profecía, el pastor Alonzo Trevier Jones, e hicieron muy evidente, y fue toda una pugna por determinar cuál era el 10º de los reinos de Daniel, de los 10 reinos, en los que se dividió allá la estatua de Daniel 2. Uno decía que eran los hunos, esos famosos hunos cuyo jefe fue Atila, ese guerrero que decía: donde pisa mi caballo no nace la hierba. Entonces, uno de ellos decía que eran los hunos, el otro decía que eran los alamanes. Lamentablemente, se le dio un énfasis a eso, de lo cual, y aprovecho aquí para dejar clara una enseñanza, nosotros deberíamos no entrar a preocuparnos y gastar no sé cuánto tiempo averiguando asuntos que no son relevantes para la salvación. Nosotros las cosas relevantes para la salvación las encontramos claramente estipuladas en la Biblia y el espíritu de profecía. Muy especialmente con ese lente que el Señor tuvo a bien darnos, el espíritu de profecía, para poder entender mejor las Escrituras. Lo que ahí no esté determinado claramente es porque no tiene relevancia para la salvación, y donde pueden haber entonces algunas diferentes opiniones, y tenemos que manejarlas, como dijo el apóstol Pablo, no contender sobre opiniones. En la doctrina debemos estar bien firmes, debemos estar unánimes, pero en opiniones, caben las opiniones, debemos manejarlas con el espíritu adecuado. Pero aquí lamentablemente no se entendió, y en ese momento parece que no entendían esos proponentes el propósito moral de la profecía. De modo que tuvieron disputas por eso. Y se indispuso el ambiente para la semana siguiente, en la cual el Señor tenía listo y que envió a su pueblo, como dijo la sierva, un preciosísimo mensaje en la boca de los pastores Jones y Wagoner. Pero lamentablemente, incidentes de la semana anterior, cuando de pronto en uno de los momentos el pastor Jones había venido con unos cuantos documentos
Y el pastor Smith, al ver todos los libros que Jones traía, dijo: yo no sabía que esto iba a ser así si no había traído también bibliotecas. Yo no vine con bibliotecas. Y lo dijo pues en un tono no muy saludable. Alguien le preguntó algo al pastor Smith. El pastor Smith dijo que él no sabía. Ahora le preguntaron al pastor Jones, y dentro de uno de esos marcos lamentables, oh hermanos, la carne frágil, la carne débil, cómo necesitamos estar continuamente aferrados del Señor. En un instante que nos soltemos, podemos dar un resbalón y afectar a otros. Entonces, en una debilidad de la carne, el pastor Jones dijo: no le voy a pedir disculpas por lo que el pastor Smith no sabe y yo sí sé. Ustedes ven, fue una expresión desafortunada que lamentablemente el enemigo usó para que se indispusieran los espíritus contra una persona y entonces no se recibiera el preciosísimo mensaje. Pero déjenme comentarles que en este punto de acierto y error, de la prioridad equivocada, resulta que se le dio prioridad a este asunto profético de los alamanes y de los hunos. Y el pastor Smith a eso le dio prioridad. Y cuando, eso hablando en los términos proféticos, ahora en otros términos teológicos, el pastor Butler, que era el presidente de la Asociación General, se airó. Bueno, de hecho, voy a repetir algunos términos textuales que usaron. El pastor Smith se molestó contra Jones, quien era un novicio, el que se atreviera a refutarle su interpretación profética. Y ahora, en lo teológico, el pastor Butler se airó porque el Pipiolo Wagoner, no sé si todos entienden esa expresión. Pipiolo es una expresión en algunos países latinos que indica sencillamente un mozalbete, un niño, alguien que todavía es muy ingenuo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que el Pipiolo del Wagoner tiene la osadía de revisar el hito, según el pastor Butler, el hito de la ley ceremonial en Gálatas? Prioridades equivocadas, prioridades equivocadas. Y eso lamentablemente trajo resultados nocivos, porque los espíritus se indispusieron y así contribuyó. No estamos diciendo que fue la única razón, pero fue una razón contribuyente para que esa oportunidad, cuando la hermana White por primera vez había escrito, un poco antes de 1888, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades, el cielo respondió atendiendo esa urgencia. En la ilustración que hicimos antes, era cuestión de una hemorragia, por así decirlo. Había que atender eso con urgencia y el cielo respondió de una manera extraordinaria. Sin embargo, esa oportunidad, que quizá ha sido la mejor de todas las que han desfilado en nuestra historia, se esfumó. Y empezó a cumplirse en la Odisea, lamentablemente, lo que vamos a leer de Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 151, donde se nos dice lo siguiente: en todos los siglos, las ocasiones de reavivamiento espiritual y de derramamiento del Espíritu Santo han sido seguidas por tinieblas espirituales y la corrupción prevaleciente. Tremendo, tremendo. En todos los siglos, las ocasiones de reavivamiento espiritual y de derramamiento del Espíritu Santo han sido seguidas por las tinieblas espirituales y la corrupción prevaleciente. Creo que los hermanos que nos están escuchando, si los que han tenido años
de participar de la fe adventista, sin duda que han estado como participantes involucrados en muchas semanas de reavivamiento, ¿verdad? Sin duda. Generalmente, ¿cómo las anunciamos cuando damos a conocer la actividad de la iglesia? Hermanos, preparémonos, por favor, de una manera especial, la semana de tal fecha a tal fecha. Vamos a tener una semana de reavivamiento. ¿Cierto? Sí, por supuesto. Lamentablemente, se convierte en eso. Una semana de reavivamiento. Esa semana. Esa semana vienen los hermanos. Esa semana se disponen. Esa semana asisten. Bueno, por lo menos unos cuantos. Al terminar la semana quizá damos testimonios. ¿Y qué pasa con las siguientes semanas? Se acabó la semana de reavivamiento. Efectivamente fue una semana de reavivamiento, con el gran problema que cuando esa semana de reavivamiento no trasciende y no se permite, como vamos a ver, que venga la reforma que tiene que acompañar al reavivamiento, entonces esa semana de reavivamiento llega a constituirse de una manera muy efectiva y muy lamentable en una semana de endurecimiento, o digo mejor, a esa semana de reavivamiento, al no ser mantenido ese espíritu, siguen el resto de semanas de ahí en adelante de endurecimiento. ¿Es así o no es así? Ustedes lo saben, ustedes lo saben. Ahora, esa tragedia no es nuestra solamente. Esa tragedia también acompañó al antiguo Israel. Pero déjenme comentarles algo de manera rápida, un ejemplo clínico que un servidor vivió. Bueno, sería largo contar toda la historia, pero un servidor pues tuvo que vivir, y digo tuvo que vivir porque por lo menos en los últimos años ya pasó la violencia en Colombia con los grupos guerrilleros. Pero un servidor tuvo experiencias con esto muy lamentables y recuerdo un día un servidor vive en el campo desde hace 27 años. Desde hace 27 años obedecimos al Señor de que su pueblo debe salir al campo. Mis hijos fueron educados en casa en el campo. Y dentro de todo ese marco, en medio de una situación de mucha violencia que se había apoderado de la zona por este conflicto que tuvimos en Colombia, todos los miércoles había lamentablemente un muerto. Un día un servidor estaba a las 2 de la tarde trabajando en el compostero, trabajando el compost, las basuras para volverlas a abono, cuando llegaron 2 mujeres. Una de ellas había quedado viuda la semana anterior, la otra había quedado viuda hacía 15 días. Y llegaron. La más joven era la catequista del pueblo, un pueblito muy pequeño, son 30 casas que están a 1,5 kilómetros de donde nosotros tenemos nuestra casa. A esa distancia hay 30 casitas, un pequeño caserío. Y hay ahí una capilla católica. Para ese tiempo no había sacerdote de planta. Así es de que llegaron y dijeron: señor Campos, hemos preavisado a todo el pueblo para una reunión de oración, porque consideramos que esta tragedia que estamos viviendo, esta desgracia, se debe a nuestro olvido de Dios. Así es que ya preavisamos a todo el pueblo y les dijimos que íbamos a buscar quien nos ayudara y que cuando suenen las campanas todos se reúnan en el pueblo para esa reunión de oración, para que Dios pues pueda ayudarnos en esta terrible situación que tenemos. Por supuesto les dije que sí. Éramos 4 familias las que en ese momento vivíamos juntos, que habíamos salido al campo a un puesto de avanzada. Nuestros niños estaban pequeños,
estaban teniendo alguna pequeña orientación musical. Así es de que rápido los congregamos, les dije que sí, estábamos listos. En 2 horas íbamos a estar en el pueblo. Dejé el trabajo, por supuesto, convocamos las familias, nos arrodillamos, oramos, preparamos. En ese tiempo no teníamos todavía computadores y todos estos medios modernos, así es de que en las máquinas de escribir, aquellas antiguas, tecleamos rápidamente con papel carbón algunos himnos de esperanza en medio de la aflicción que íbamos a enseñarles a esas personas para que los cantaran. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción Dios cuidará de ti. Hay quien vela mis pisadas, en la sombra o en la luz. Bueno, preparamos 2 o 3 himnos rápido, nos alistamos y nos fuimos. Cuando estábamos entrando al caserío, sonaron las campanas y el pueblo fue un pueblo fantasma. Ni una sola persona quedó en las casas. Todos se congregaron en el templo católico. Y allá en medio de las imágenes y todo lo demás, un servidor se levantó y les predicó. Al terminar la predicación, les hice una invitación con una historia. Y entonces les pregunté si ya terminábamos la reunión de oración y nos íbamos y se había cumplido el propósito. No, señor Campos, que sigan las reuniones. Pues que sigan. Así es de que esa semana, toda la semana nos reunimos a las 5 de la tarde con todo el pueblo. Interesante. Yo había participado de campañas evangelísticas, donde para que la gente venga hay que luchar, invitarla. En nuestros países latinos que no tienen todo vehículo, ofrecerle que lo llevamos en el vehículo, que lo traemos. Bueno, propagandas por radio, por televisión, qué sé yo, para ver cómo congregamos la gente. Aquí tuve una gota de lo que puede ser la lluvia tardía. ¿Por qué? Estando trabajando, haciendo una actividad secular, me llegan 2 personas, me dicen que quieren que tengamos una reunión de oración y 2 horas después, sin mover un dedo, estoy frente a 300 personas predicándoles la palabra del Señor sin haber hecho ningún esfuerzo de ninguna clase. Lo que hace, bueno, en este caso se vio después que era el miedo, pero lo que puede hacer el Espíritu del Señor. Así es de que les prediqué. Nos seguimos reuniendo toda la semana. A la semana siguiente hicimos un plan de distribuirnos las familias, dividimos la gente en 4 grupos, les regalamos a todos Camino a Cristo y cada familia se reunía con un segmento de las personas para estudiar el Camino a Cristo un día y al día siguiente nos reuníamos todos para una dinámica de grupos y un servidor dirigía el estudio. Eso fue esa siguiente semana. Había un tremendo interés, la gente devorando el Camino a Cristo, etc. Para la tercera semana subió el sacerdote y nos echó. Pero quedó la semilla. ¿A dónde voy? Estamos considerando esta cita. En todos los siglos, las ocasiones de reavivamiento espiritual y de derramamiento del Espíritu Santo han sido seguidas por las tinieblas espirituales y la corrupción prevaleciente. El pueblo rechazó la luz, lamentablemente. Unos pocos siguieron al Señor. Los demás rechazaron la luz. Y luego de rechazar la luz, como nunca antes, ese pequeño poblado que es, decimos en Colombia, un villorrio, se corrompió como nunca antes. Porque eso ha sido así, siempre ha sido así. Y por eso es que como iglesia, cada vez que se tiene un llamado real del Señor y no se escucha, queda el alma mucho más endurecida. Y eso nos recuerda, y le hemos deseado de toda la gente, es página 19, eso nos recuerda que esa tragedia acompañó también al antiguo Israel. Y leamos lo que la inspiración dice. Deseado de toda la gente es página 19. En vano Dios les mandaba advertencias por sus profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. A cada reforma, ¿qué seguía?
a cada reforma seguía una apostasía mayor. Bueno, no es mi propósito hablar de apostasías, porque no necesitamos hablar de eso. Pero es lo que ha ocurrido en nuestro medio también, lamentablemente. Pero gracias a Dios, que rico en misericordia, que nos está llamando a un asunto muy diferente. Así es que esto que ocurrió con Israel no fue la excepción en 1888. Hubo un poder real que boicoteó el mensaje y se consolidó esta situación que leímos. Y fue la razón por la cual la sierva del Señor escribió en 1893 lo siguiente. Lo leemos de la matutina Recibiréis Poder, la página 46. Dejo mi pluma y elevo mi ser en oración para que el Señor dé aliento y vida a su pueblo, que, por ser apóstata, se parece a huesos secos. El fin se acerca furtiva, silenciosa e imperceptiblemente, como los pasos del ladrón que de noche sorprende a la guardia que no vela. Deseamos que el Señor conceda su Santo Espíritu a los ociosos, para que no sigan durmiendo como los demás, que sean sobrios y estemos alerta. Oh, qué terrible que esto ocurrió después de la mejor oportunidad, ¿verdad? Así es que, evaporada esa mejor oportunidad que hemos tenido en la historia hasta aquí, evaporada esa oportunidad en 1888, la mayor necesidad se hizo todavía más urgente. Pero ahora cabe preguntar, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál era el mensaje que reavivaría la verdadera piedad? ¿Cuál fue? Por la gracia del Señor, empezaremos a discurrir en él en la próxima sesión. Que el Señor nos ayude. Y por encima de todo necesitamos humillar nuestro corazón para aceptar personalmente la provisión que Él ha hecho y para que esta obra de reavivamiento tome lugar en nuestra vida. No interesa quién lo acepte, quién no lo acepte, debo aceptarlo yo. Es un asunto, por supuesto, personal, donde el Señor quiere que cada uno de nosotros tenga una respuesta. Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Nuestro Dios y Padre, gracias por tus bondades. No quisiéramos equivocar las prioridades, como ocurrió con los que nos antecedieron. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Oh Señor, gracias porque nos permites conocer esta historia, pero ayúdanos para no incurrir en la misma desobediencia. Que podamos abrir nuestros corazones y nuestras mentes y permitir que el último reavivamiento, el definitivo, tome lugar en nuestras vidas. Lo agradecemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Metroevangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metroevangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metroevangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando.